Hermano, hermana, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido algo en tu corazón y te has preguntado, ¿esto será Dios hablándome o será solo mi mente? La Biblia dice en Juan, capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso quiere decir que Dios sí habla, pero la pregunta es, ¿estamos aprendiendo a reconocer su voz? Hoy vamos a hablar de cómo saber si una voz viene de Dios o de tu mente. ¿Por qué a veces confundimos la voz de Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre escuchar a Dios? ¿Cómo reconocer la paz que viene de Dios? ¿Y qué preguntas hacerte para no equivocarte? Quédate hasta el final, porque esto puede cambiar la forma en que escuches a Dios. Antes de empezar, suscríbete, dale like al video y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y ahora sí, empezamos. Número 1. Dios sí habla, pero no siempre como esperamos. Muchas personas esperan que Dios le hable con una voz fuerte, clara y audible, pero la mayoría de las veces Dios habla de una manera suave y profunda. Mira lo que pasó con Elías en Primera de Reyes capítulo 19, verso 11 al 12. Dios no estaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Eso nos enseña algo. Dios muchas veces habla en la calma, no en el ruido. Número 2. La voz de Dios trae paz, no confusión. La voz de Dios puede corregirte, pero nunca viene a destruirte. La Biblia dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando algo viene de Dios, te trae paz, te da fuerzas, te acerca más a Él. Si una voz te llena de miedo constante, culpa o desesperación, esa voz no viene de Dios. Número 3. La voz de la mente suele hablar desde el miedo. Nuestra mente muchas veces nos recuerda errores, fracasos y temores. La Biblia dice en Proverbios capítulo 23, verso 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eso significa que lo que pensamos influye mucho en cómo nos sentimos y actuamos, pero no todo pensamiento viene de Dios. Muchos vienen de nuestras emociones, expresiones o inseguridades. 4. Dios no grita, Dios guía. Dios no te empuja, Dios te corrige. La Biblia dice en Salmos capítulo 32, verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso me encanta, porque muestra que Dios no solo te habla, sino que camina contigo en el proceso. La mente presiona, pero Dios guía con paciencia. Número 5. La palabra de Dios es el filtro principal. Esto es clave. Dios nunca se contradice a sí mismo. La Biblia dice en Isaías capítulo 8, verso 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si algo que sientes va en contra de la Biblia, te lleva a pecar, te aleja de Dios, entonces, por más fuerte que lo sientas, no viene de Dios. Número 6. La importancia de pasar tiempo con Dios. Entre más tiempo pasas con alguien, más fácil reconoce su voz. La Biblia dice en Santiago, capítulo 4, verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Orar no es solo hablar, también es escuchar. Muchas veces Dios habla en el silencio del corazón. Número 7. El fruto revela la voz. Jesús dijo en Mateo capítulo 7, verso 16, por sus frutos lo conoceréis. Lo que viene de Dios produce paz, amor, paciencia, dominio propio. Y la Biblia lo confirma en Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23, cuando habla del fruto del Espíritu. Si algo te produce ansiedad, confusión y miedo constante, revisa bien de dónde viene esa voz. Cuando tengas dudas,
Pregúntate, ¿esto me acerca más a Dios? ¿Esto me trae paz o me roba la paz? ¿Esto va de acuerdo con la palabra? ¿O esto produce buen fruto en mi vida? La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. 8. Distinguir la voz de Dios es un proceso. Esto no se aprende en un día, es un camino. La Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios es paciente contigo. Mientras más lo buscas, más clara se vuelve su voz. Dios sigue hablando en la calma, en el corazón y en los momentos menos esperados. Aprender a distinguir su voz no es cuestión de ser perfecto. Es cuestión de tener relación con Él. Si este mensaje te bendijo, compártelo. Deja tu like y escríbeme en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido la diferencia entre la voz de Dios y la de tu mente? Dios te bendiga y te guarde.